Estamos de vuelta en el programa Coxijón de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Este es el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala de Avanzo, y estamos en un tema súper novedoso sobre los mayas y el catolicismo. Y bueno, aquí tenemos ya la participación y presencia de Carolina Escobar Sarti y de Miguel de León Seto, quienes pues tuvimos a bien contar con sus comentarios el día de la presentación pública de este novedoso libro, y bueno, seguir discutiendo y abordando sobre qué se generó, qué les provocó la lectura de este libro, y sobre todo esta pregunta que plantea el propio autor, John Early, sobre la anomalía. ¿Qué consiste la anomalía? Para él la anomalía, dice, bueno, los pueblos siempre exigieron que para la realización de la misa pues se contara con un sacerdote no maya, ¿sí? Y él denomina eso la anomalía. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son sus percepciones de la lectura y de este enfoque que él está planteando? Y bueno, aquí estamos en... Bueno, yo quisiera, buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes Danilo, hola Miguel, ¿cómo están? Qué bueno vernos seguido. Quería nada más decir que me voy un poco antes de tu pregunta cuando tú decís que es un tema muy novedoso, y tal vez como tema y planteamiento puede ser novedoso, como problema social creo que es un problema que viene de la conquista, y esto de hablar de los mayas, la espiritualidad maya y la religión católica, pues es obvio que muy fuertemente inicia en ese periodo y que ha tenido desplazamientos. Y coincido con Miguel que lo importante de todo esto es la historia y los periodos que ahí se señalan y las particularidades y el nivel de detalle con que hace esto. Sin embargo, a mí la parte más importante de este libro, quizás, él parte de una anomalía, que en latín la palabra anomalia quiere decir discrepar de la regla. Y este discrepar lo ve él, ¿por qué? Sabiendo, y hay una respuesta al final, que pareciera que la evangelización no tuvo éxito, por decirlo de alguna manera, que es parte de una de las conclusiones que más mueve. Parte de aquí para llegar allá, pero en medio levanta dos lógicas culturales muy distintas. Y a mí me sirvió muchísimo, y para mí fue lo más novedoso de este libro, que, digamos, entendí por fin que dentro de la lógica, dentro de esa cosmovisión maya, los dioses y los hombres en su sentido filosófico, hombres, mujeres, tienen una visión, tienen una posición muy pareja. No está como en la visión del catolicismo y del cristianismo, que hereda todo lo del judaísmo y esto, que Dios es lo primero y en línea jerárquica venía Dios, luego viene su representante en la tierra, que es en este caso un papa, ¿verdad? El rey, como el rey sol, representante de ese poder divino, y luego los representantes de ese rey que llegaron con un proyecto individual a estas tierras, individual y jerárquico y línea vertical. Y luego la otra lógica tenía que ver, yo sabía que era horizontal y que hay una visión más integral, pero cuando te dicen que los dioses y los humanos tienen un tamaño idéntico, cuando te dicen que no es una lógica individual, sino más de colectividad, se reconocen individuos de una colectividad, lo que es impresionante es cuando él hace el amarre. Entonces por ahí podemos entender que para ellos significó que los dioses, en este caso los dioses de los españoles que llegaban, que los otros lo veían así como el dios y llevaban un proyecto meramente de conquista económico, de evangelización, mientras que los otros veían como que todo el mundo se relaciona alrededor de esto divino humano del mismo tamaño. Entonces resultó que sus dioses, dentro de esa visión, los dioses occidentales o los dioses que venían del cristianismo, pues fueron más poderosos porque los hombres lo fueron. Entonces fue una cuestión de dioses. Por eso es que hubo en algunos lugares resistencia y en algunos lugares menor resistencia. Pero lo que es interesante es que ellos no lo vieron como que los españoles eran otra cosa distinta a todas las luchas que ellos habían tenido entre diferentes etnias y pueblos, porque para ellos cada uno o cada pueblo tenía sus dioses y
cuando se ponían en guerra eran los dioses y los hombres al mismo tiempo los que se ponían en guerra. Entonces fue muy interesante para mí, muy interesante, y entre otras cosas. Bueno, digamos, esta parte creo que es un enfoque bastante interesante. Como decía, esta podría haber sido una lógica, digamos, en el proceso, digamos, de conquista de los pueblos. Es decir, que de una otra manera pudo haber comunidades que sí se apropiaron de algunos santos, ¿no? El autor habla, por ejemplo, que en esa época, es decir, siglo XVI, dentro de la gente que practicaba el catolicismo, era un catolicismo bastante folclórico, ¿verdad? Había una relación, digamos, en la cual la gente le pedía a un santo un favor. Entonces, digamos, él, a partir de ese momento, él comienza a tomar otros casos de cómo hay algunas similitudes entre cómo se practicaba el catolicismo y cómo se practicaba, digamos, la espiritualidad maya en ese periodo. Sin embargo, creo que hay que rescatar también otras cosas, ¿verdad?, que son muy importantes. Yo lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Es como en algunos momentos, sobre todo de conflictividad, digamos, entre la corona y los pueblos mayas, sí hubo un intento de autonomía y de quitarla, ¿verdad? Digamos, voy a dar dos ejemplos concretos, ¿no? El primero, la revolución, o sea, un motín más bien, el motín o el levantamiento de los centales en 1712, que el autor lo aborda, ¿verdad?, de una forma resumida, pero por ejemplo en esa época, ¿quiénes amotinan? Declaran la muerte de Dios y del rey, ¿verdad? Es decir, lo que eso significa, ¿verdad? Claro. En ese momento es algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Y ese es un ejemplo, ¿verdad? Y también en muchos de los escritos, ¿verdad? Hay, por ejemplo, en el Land de los Cachiqueles, siempre se dice, con la llegada de los españoles llegó un periodo de obscuridad, ¿verdad? De sometimiento, de enfermedad, de miseria, de pago de tributos. Entonces, también para muchas comunidades quedó que la llegada, ¿verdad?, y más bien esta guerra cruel significó un corte, digamos, en la vida de los pueblos. Y hasta hoy día en la tradición oral mucha gente recuerda de que, digamos, perdieron sus territorios, que se destruyeron ciertos lugares sagrados para construir algunas edificaciones cristianas, digamos. Entonces creo que también es otra lógica que pervive. O sea, no digo que sea la única, porque evidentemente hay comunidades donde sí ha logrado de una otra manera apropiarse de ciertos santos. Yo creo que lo más interesante es saber qué sentido le da la gente a este tipo de cosas. Cuando hay un ritual, cuando hay una ceremonia, ¿por qué en una plegaria en algún momento se hace también una evocación a un santo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir este tipo de evocaciones, verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se desarrolla, por ejemplo, en el área del altiplano Ixil, a lo que se desarrolla en el área Mam o en el Polo Chic, digamos. Es decir, hay una diferencia, y creo que también es otra de las cosas que en su momento hay que estudiar, ¿verdad? Digamos, esa complejidad, pero ahora en el mundo maya y desde una perspectiva histórica, ¿verdad? Claro. Me parece interesante también, digamos, al final, este autor plantea la posibilidad, abre preguntas para otros autores y para, bueno, él ya tiene un segundo libro sobre el mismo tema, pero este autor abre también la puerta para muchos otros autores y dice, una de las preguntas es, ¿esto es realmente, estamos hablando de sincretismo o no estamos hablando de sincretismo? Y dice, si se abre una tercera vía, que quiere decir que es una religión muy propia con los elementos de otra, hay sincretismo. Pero si tenemos nada más que fue una adaptación de los santos considerados entonces dentro de aquella visión politeísta como dioses, entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa pregunta que queda abierta, ¿hay o no sincretismo? La siguiente que queda abierta de si la religión católica con todos sus santos en algún momento no era también politeísta, porque uno termina pidiéndole, y esto yo lo recuerdo y lo decía el otro día en la presentación, uno le dice, las abuelitas le decían, ay, si querés tal cosa le pedís a San Judas Tadeo, si querés tal otra se lo pedís a San Antonio, si querés tal otro se lo pedís a la Virgen de no sé qué. O sea, cada santo tiene como un nicho particular de atención, y esto es o no tener una multiplicidad de dioses en la concepción de voy a pedir la lluvia, entonces la pregunta también queda abierta, lo cual me parece interesantísimo. Hay preguntas muy importantes que se abren a partir de esta investigación y yo creo que las levanta desde la lógica cultural, las sustenta con datos históricos y se decanta por nuevas preguntas.
eso ya es afortunado, digamos, para un investigador que además tiene múltiples enfoques, porque él no solo es por haber sido cura que hizo esta investigación, sino porque es también filósofo, porque es antropólogo, porque tiene una visión amplia y hace muchas preguntas desde distintas disciplinas. Entonces, claro, él mismo decía, esto es apenas un inicio y se queda corto, y coincidimos, ¿verdad? Porque creemos que hay que profundizar más en los niveles de resistencias. Ya quien hablaba tanto de los motines de indios, que esto también pervive, ¿verdad? Porque son dos lógicas culturales en permanente transformación y reconfiguración, y hasta el día de hoy, ¿verdad? Ya solo con el partido de fútbol queda en Italia, España, casi seguro al final. ¿Por quién le vas? Por España. ¿Y por qué por España? Entonces empieza esta dinámica. O sea que pervive de alguna u otra manera, ¿verdad? Lo no cuestionable, ¿verdad? Lo no cuestionable. Ahora, también creo que hay otros elementos que el autor aborda, y creo que problemas que subsisten hasta el día de hoy, ¿no? Él decía, de cierta manera, la evangelización fracasó, ¿no? Es decir, no se logró someter a todas las aldeas y a todos los pueblos. Y él muestra algunos ejemplos de por qué, ¿no? Lo decía, la relación numérica entre población, frailes, la distancia, pero hay un factor que sigue siendo bastante importante y es el tema del idioma, ¿verdad? Cómo transmitir algunos conceptos propios de la tradición judeocristiana en poblaciones donde su experiencia de vida y su historia es completamente distinta. Y creo que eso hasta el día de hoy sigue siendo una dificultad. Y también creo que sigue siendo una dificultad, por ejemplo, abordar algunos elementos de la espiritualidad maya a partir de conceptos propios de la academia occidental, ya sea en sociología, en antropología. Pongo un ejemplo, el término chamán o sacerdote maya no es el equivalente en las comunidades y en los pueblos, ¿no? Es decir, lo que normalmente se dice un guía espiritual puede ser una persona que cumple diferentes funciones. Desde puede ser la persona que es el portador de conocimientos y una sabiduría, ¿verdad?, que ha sido transmitida de generación en generación. También es el terapeuta, es decir, la persona que atiende a alguien cuando tiene un conflicto o un problema. También puede ser el que soba, ¿verdad?, el que trata de, digamos, hay una multiplicidad de funciones. Puede estar adentro de la cofradía, es decir, y el término sacerdote maya o guía espiritual a veces te encierra, ¿no? Y es como lo decía, no sé si en su momento el padre Falla, ¿verdad? Es decir, como un concepto como de Dios, ¿cómo lo logras transmitir a comunidades cuando conceptualmente es difícil hacerlo, ¿verdad? Y creo que esa sigue siendo una de las cosas, digamos, que dificulta la comprensión de algunos fenómenos sociales en este país, ¿verdad? La terminología, ¿verdad? Pero más que terminología, yo creo, me sumo un poco ahí. Cuando hablamos de lógicas culturales, hay una frase que se usa mucho cuando se dice que toda generalización es una trivialización, que quiere decir, y es una trampa en la que hemos caído muchos, que todos los indígenas deberíamos de ser iguales o pensar igual, o todas las mujeres deberíamos de ser iguales o pensar igual, y que como no todos pensamos igual, no logran ponerse de acuerdo con nosotros, depende del sector que seamos. Y él lo define muy bien. La lógica cultural define una cosmovisión de manera general, pero la lógica cultural, y lo pone así, no es un molde de galletas. Quiere decir que no hace personas idénticas. Si bien hay una espiritualidad maya, hay variables en los rituales, si bien hay, digamos, el término maya engloba abajo de esa sombría una diversidad de posibilidades, y por eso habla él de algunas resistencias y de alguna lógica en donde sí se acepta que llegó otra cultura con dioses que eran superiores a estos dioses, porque los vencieron, pero eso no quiere decir que la aceptaran tácitamente como impuesta sobre ellos. Lo único que hicieron fue reconocer que unos dioses le habían ganado a los otros, y desde eso lo integran, y hay una integración, y entonces viene cómo asumimos los santos, esta etapa del folclorismo del que hablaba, aprovechada además desde la evangelización para permear en las comunidades, y ha sido muy interesante. Ahí es tránsito, los mismos sacerdotes y frailes que vinieron luego en todo el proceso hasta el siglo XVIII, XIX, se preguntaban cómo hacerlo, porque se les estaba yendo de las manos un proceso de 2 siglos, ¿verdad?
y cómo continuar hasta hoy. Y yo creo que esa es una pregunta, otra de las preguntas que deja abierta este libro. ¿Qué ha pasado con esto de la evangelización hasta hoy? Bueno, eso lo vamos a retomar en un próximo segmento, pero lo interesante acá es poder empezar a identificar esta multidimensionalidad de cómo se está abordando el tema de dos visiones del mundo, de la misma concepción de lo católico, la concepción de lo maya, las distintas estructuras. Desde, ya mencionaba Carolina, el tema de la jerarquía de la Iglesia Católica en la construcción, la omnipresencia, y por otro lado la construcción de la cosmovisión maya, que es más horizontal, pero además se reconoce no omnipresente, sino se está colaborando el hombre y la deidad, ¿sí? Y en ese sentido, pues la deidad puede morir, y en ese proceso de morir, el hombre la ayuda. Eso es magnífico para poder comprender, sobre todo en estos países multiculturales, y comprender al otro, a las otras, y comprendernos como sociedad. Solo pues recuperar un poco el tema de el Akij, ¿sí? Como el contador del tiempo y el contador y el conservador de la espiritualidad, ¿verdad? Entonces aquí dejamos en este segmento. Vamos a retomar sobre este tema apasionante, si se logró o no se logró la evangelización, y esperamos contar con ustedes. No se mueran. Muchas gracias.